Bueno, pues en el siguiente bloque del curso en Educación y Artivismo, Raza y Políticas de Identidad en Educación, vamos a poner en práctica, con ejemplos concretos, los conceptos que trabajamos en el bloque anterior. Este bloque, el bloque 2, se titula Identidades y representación mediática. Para comenzar, os planteo el detonante que toca en este tema, en el tema de la identidad. ¿Percibes algún tipo de racismo en la siguiente imagen? Para hablar de la raza y la representación, vamos a hablar de lo que fui, lo que soy y lo que puedo llegar a ser. Para empezar, hay algo que tenemos que deconstruir, y es la mitificación de que la inmigración es un fenómeno reciente. Desde que existe el mundo, la inmigración es un fenómeno constante, salvo que los lugares a los que se emigra han cambiado. Los lugares de poder, los focos de civilización son otros. En el caso de las civilizaciones africanas podemos encontrar algunas de importancia para el mundo, como es el caso de la civilización mandinga, del Mande, Songhai y Leifé. Podemos investigar sobre todas estas civilizaciones y ver qué quedó de ellas y qué nos hemos llevado de su desarrollo. Por ejemplo, figuras como Kanka Musa son importantes en África por aquello que supusieron para el desarrollo de lo que África es. Hay importantes reinas africanas, como el caso de la reina Tiji, madre del faraón Akenatón, y bueno, hay algunas figuras de personalidades afrodescendientes que se desenvolvieron en Europa en diferentes épocas. Hay diferentes personas afrodescendientes que fueron importantes en Grecia y Roma. Sería el caso del dramaturgo Terencio. Por ejemplo, podemos investigar sobre esta figura para trabajar con nuestros alumnos y alumnas. Es importante también, como decíamos en el bloque anterior, la importancia que tiene el peso del mestizaje entre lo africano y lo español. Gran parte de la élite andalusí tenía un origen negro. Podemos encontrar también poblaciones que han heredado ese mestizaje negro de forma muy visible. En un pueblo concreto, Gibraleón, Huelva, que otorga la Isabel la Católica a esclavos liberados en España. También es importante, cuando hablemos de determinadas épocas, como en el caso de la esclavitud o la colonización, qué imágenes utilizamos para hablar del rol que desempeñaron las personas negras en esa época. Las imágenes que encontramos sobre la esclavitud muestran a personas esclavizadas que tenían evidentemente, dado su situación, un rol de sumisión. Pero también existen otras imágenes que reflejan cuál fue la lucha de oposición frente a la esclavitud, como sería el caso del cimarronaje, los palenques y ciudades que construyeron las personas que habían sido esclavizadas para defenderse de esa opresión, ¿no? Aquí tenemos dos imágenes muy diferentes que representan diferentes modos de entender lo africano. En el caso de Otto Abenga es una imagen que intenta presentarnos a esta persona como alguien tribal, se le coloca un mono, se nos estaba intentando vender que los africanos eran personas sin cultura, sin civilización. Es una imagen de una persona que fue encerrada en un zoo humano. Sin embargo, en otras épocas también tenemos imágenes en las que las personas negras representan un rol importante en la política o en el desarrollo cultural de un país concreto. Por ejemplo, la imagen que tenemos a la izquierda sería la imagen de Sara Forbes Boneta, y Sara Forbes Boneta fue una persona que tuvo lugar en la corte de la reina Victoria, ¿no? Es verdad que esto sucede en paralelo al desarrollo de la esclavitud. Los afrodescendientes a veces han tenido muy poca opción a tener acceso a estas imágenes y las personas blancas tampoco. Entonces, deconstruir el imaginario que tenemos sobre lo negro es importante. Estamos acostumbrados a ver en el cine, en la televisión, muchas películas que tocan el tema de la esclavitud o posterior a la esclavitud, en el que aparecen personas negras en roles de esclavitud o servidumbre en las plantaciones. Pero pocas veces estamos acostumbrados a ver a cowboys negros. O sea, a esto es a lo que me refiero cuando hablo de diversificar las imágenes con las que construimos nuestros materiales educativos, ¿no?
Es importante para deconstruir el imaginario de lo que somos tener en cuenta figuras afroeuropeas, como es el caso del Chevalier de Sant George, que además de ser un virtuoso de la música, fue el profesor de María Antonieta y además era el maestro de esgrima de la corte. Lo que soy. Lo que soy a veces se construye con el imaginario que todos los días nos mandan los medios de comunicación. Esa información que nos hacen llegar suele responder también a un estereotipo eurocéntrico. Como comentábamos cuando hablábamos del racismo estético o visual, el perfil ideal de belleza responde a unas características de una imagen nórdica que no se asocia a las personas africanas o negras. Esto hace que incluso personalidades relevantes como pueden ser Beyoncé o Rihanna acudan a transformar su imagen intentando acercarse a un perfil más caucásico nórdico, ¿no? Lo cual lleva a las personas africanas o afrodescendientes a acabar también modificando su pelo, su imagen, para parecerse a ese canon ideal, ¿no? Sin embargo, no se tienen en cuenta otras figuras africanas o afrodescendientes que tienen otro tipo de imagen, ¿no? Que reivindica lo negro. Aunque sí que es verdad que de un tiempo a esta parte pues hay un movimiento en el que sí se reivindica esa imagen, ¿no? Esa imagen de lo negro con su estética particular. Estos discursos publicitarios sitúan a las personas negras en un espacio de vulnerabilidad en el que las personas acostumbradas a consumir estos productos acaban por asociar estas cualidades estereotipadas a lo que son. En este caso, en este anuncio, ahora tu cola puede ser más grande, ¿no? Pues está claro que es una acepción sexualizada de lo que es ser negro, ¿no? Una percepción de lo negro como algo exótico relacionado con la explosión de la sexualidad. Es todavía más grave cuando se refiere a la mujer negra, a la mujer africana. La mujer negra es una mujer que se presta a lo sexual más fácil que una mujer blanca, ¿no? Pues todo ese tipo de mensajes no solo los reciben los adultos, sino que los reciben los niños, blancos y negros, y a partir de ahí construyen lo que los otros son. A veces este uso es todavía más grave, porque nos encontramos con que ONGs o empresas que se dedican a difundir la tolerancia supuestamente se acogen a esa igualdad entre culturas para desarrollar propagandas totalmente racistas, como sería el caso de esta imagen, ¿no? Todo el mundo es normal dentro. Todo el mundo es normal independientemente de si es blanco o negro, ¿no? Entonces ese tipo de términos, ese uso del lenguaje es peligroso porque nos es desapercibido en nuestra vida cotidiana, en nuestras mil maneras de acceder a la publicidad en nuestra vida diaria, ¿no? Otra imagen muy común es situar a la persona negra como alguien tribal. Perdidos en la tribu, pues es el ejemplo más brutal que tenemos de esa estereotipación de lo tribal, del negro, ¿no? Parece que estas cosas son superficiales, pero hay mucha gente que piensa que en África se sigue viviendo así. Otro ejemplo sería el estereotipo sobre la capacidad económica de las personas negras. Tenemos los planes de Claro Control, en este anuncio de telefonía, en los que fundamentalmente personas blancas son los que pueden tener acceso a esos planes, y luego tenemos los planes de Claro Prepago, en los que tú vas pagando a medida la medida en la que vas pudiendo hacerlo, ¿no? Y bueno, pues son personas negras las que están en ese anuncio. Más grave es todavía cuando se permite la violencia física hacia personas negras o se utiliza en una campaña publicitaria concreta, en este caso PlayStation, en el que nos vendía bueno, pues que el blanco había llegado para sustituir al negro en esos productos que estaban desarrollando. Como contábamos, el constructo de lo que fui es importante para entender lo que soy.
Hemos hablado de cuáles han sido las aportaciones de la cultura africana, las civilizaciones que había en África, hemos mencionado algunas. Bueno, pues esta información es importante para que no pensemos que África es pobre, esa idea de que África es pobre y siempre fue pobre, ¿no? Estos imaginarios deberíamos de empezar a deconstruirlos, porque eso es una realidad ficticia, ¿no? Es una sola historia sobre lo que África es. Más adelante hemos visto qué importancia tiene lo que somos, ¿no? Cómo los medios de comunicación nos construyen, ¿no? Y la importancia que tiene cuestionar esos estereotipos. Ahora vamos a hablar de lo que puedo llegar a ser. Pues hablando de lo que podemos ser, vamos a ver que las personas negras normalmente en los medios de comunicación aparecen en distintos roles. Estamos acostumbrados a ver a personas negras que son cantantes, que son artistas, que se dedican a la música, que participan en sketches de humor, que son atletas, que trabajan cuidando o sirviendo a otras personas. Estamos acostumbrados a ver los guetos, estamos acostumbrados a verles en un rol de migración o en un rol de sostenimiento desde las ONGs. Esta es la imagen que nos llega de las personas negras, pero es que esto es una realidad. Hay muchísimas realidades que no aparecen en los medios de comunicación. Es nuestro deber, desde el aula, ofrecer esas otras imágenes de lo que pueden llegar a ser. Que Mae Carol Jemison fue la primera mujer afroamericana en trabajar para la NASA. Podemos saber que Lewis Latimer inventó los filamentos de bombilla y que es algo que utilizamos todos. O podemos ver a personas negras en roles distintos, como el de policía o educador. Todo depende de las imágenes, los textos que utilicemos en el aula. También podemos utilizar la imagen de referentes actuales, como Desiree Entambo, que ha sido periodista en los medios de comunicación españoles. Para terminar este bloque, pues os propongo realizar una acción. Esta acción consiste en construir 3 historias diferentes sobre lo que fuiste, lo que eres y lo que puedes llegar a ser. Ahora haz lo mismo con un niño o una niña imaginado de una comunidad étnica diferente a la propia. ¿Cuáles son esos 3 relatos que pueden narrar una experiencia diferente en España, ¿no? En el sistema educativo? 3 historias diferentes, ¿no? Que amplíen nuestra visión sobre lo que estamos contando. O si tú eres ese niño o niña afrodescendiente, puedes imaginar diferentes maneras de haber vivido tu historia. Aquí ofrezco una serie de esquemas que reflejan las respuestas que los afrodescendientes que entrevisté en mi tesis doctoral dan sobre su situación educativa en España, lo que ellos han vivido en el sistema educativo español. Para empezar, se les preguntaba que definiesen en una palabra cuál había sido su experiencia, ¿no? Las palabras que los afrodescendientes destacaron fueron una experiencia desaprovechada, desequilibrada, insuficiente, guiada por 2 carriles, la española y la afro, 2 carriles separados, constancia, muchas veces escucharon no tienes el nivel. A la pregunta ¿puedes contar alguna anécdota que ilustre esto?, algunas personas respondieron, por ejemplo, que enseguida aprendieron que iban a tener que hacer el doble, que iban a tener que esforzarse mucho más que sus compañeros para poder ser aceptados dentro del sistema educativo. En el caso de la edad desde la que estudiaron en España, pues la mayoría de ellos respondieron que habían nacido aquí, aunque algunos llegaron siendo pequeños, algunos en la adolescencia. Cuando les pregunté que si sentían que la educación que recibían les representaba, la respuesta de la mayoría fue un no. No hubo referentes con quien sentirse identificados, no hubo nada que hiciera referencia a la cultura afro a lo largo de su experiencia educativa. Cuando les preguntamos en qué momentos se hacía referencia a África en la educación y en qué sentido, ellos respondían que en torno al colonialismo, los imperios europeos, la Commonwealth, la esclavitud, el petróleo, las guerras, todo siempre centrándose en episodios concretos en los que el blanco tenía un poder y el negro era una persona sujeta a la dominación de la cultura occidental. Entonces nunca otros momentos históricos en los que las personas negras hubieran jugado otro rol. Cuando les preguntamos que si alguna vez tuvieron un profesor afro o de alguna otra comunidad étnica, la mayoría de ellos respondieron que no.
Normalmente les cuentan que los referentes que salían en el aula eran Nelson Mandela, los derechos civiles, Martin Luther King, y más allá de eso, pues no les habían hablado de ningún referente más, ¿no? En ninguna otra época histórica, ni siquiera de ningún referente afroespañol, de la historia española, cuando sí los hay, y lo veremos más adelante en el siguiente bloque. Cuando les preguntábamos dónde aprendiste todo lo que sabes sobre cultura africana, ellos decían que en la mayoría de los casos esto sucedió en el entorno familiar, si es que esto sucedía. Más allá de eso, ya los referentes se recibieron en la edad adulta y fueron recibidos por aquellas personas que tuvieron alguna importancia dentro del movimiento asociacionista, participaron del activismo. Si no, pues esas referencias no tuvieron lugar, porque no se produjeron ni en el sistema educativo ni a través de los medios de comunicación. Cuando les preguntábamos si se sentían españoles, por qué sí y por qué no, la mayoría de ellos respondió que sí, pero no. Eran españoles porque parte de su cultura era española, sin embargo no se sentían españoles debido a las experiencias de racismo y discriminación que sufrían a diario, incluso desde, desde las instituciones o las fuerzas de seguridad del Estado. Cuando les preguntamos que si hubo algún momento en que se sintieran diferentes y cuándo sucedió esto, pues relatan una serie de circunstancias bastante graves, que os invito a leer detenidamente porque sería inútil señalar aquí si no se estudian en profundidad. Entonces os invito a verlo en los materiales didácticos. Cuando les preguntamos que si alguna vez habían sufrido racismo en la escuela, pues es algo que todos reconocen haber sufrido de una forma o de otra, y señalan también que por parte de alumnos, de padres, de profesores incluso. Y luego, por último, se les pregunta que si creen que existe una posibilidad de integración a través de la etnoeducación o a través del arte. Y la mayoría de ellos, a través de diferentes categorías, señalan que sería algo interesante para renovar la educación en España. También os invito a estudiarlo en profundidad en el material que os adjuntamos, porque creemos que os puede dar pistas de qué podemos hacer en el contexto educativo donde nos desenvolvamos. Las entrevistas de contraste que se hicieron alumnos que estaban actualmente en el sistema educativo, pues lo que hacen es reafirmar los comentarios de los entrevistados anteriormente. O sea, la situación no ha cambiado mucho. Quizá pues, se penalizan situaciones de racismo manifiesto en el que se ejerce la violencia física contra las personas afrodescendientes en el aula. Esto es algo cada vez menos común, pero se siguen reproduciendo determinadas actitudes racistas. Pues en generar contenido crítico, lo primero que me gustaría contaros es cuál es la situación de la diáspora afro en España. Bueno, como hablábamos antes, cuando hablamos de diáspora afro en España, no solamente hablamos de hijos de inmigrados de primera generación. Hay que tener en cuenta que por el pasado colonial español existen comunidades que tienen una amplia presencia en España, como es el caso de la comunidad ecuatoguineana, la comunidad marroquí, o comunidades latinas como la comunidad afrocolombiana, la comunidad dominicana, tienen una presencia importante en nuestro país y no es algo que venga de un pasado reciente, sino que es de un pasado lejano. Entonces, estas comunidades llevan bastante tiempo desarrollando su apuesta por la participación, por la integración en las instituciones, y bueno, pues reivindican una cesión de espacios y una mayor presencia institucional para ejercer sus proyectos. Hay organizaciones que se dedican a la difusión de la cultura afro, otras que se dedican a la lucha por esa presencia política, a la modificación de algunas leyes que dificultan la integración de las personas negras en este país, su reconocimiento como minoría, o el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Otras se desempeñan en el ámbito universitario, como puede ser el caso de la Asociación Kwanza, Asociación Africana Afrodescendiente de Universitarios en España. Y se desarrollan diferentes eventos que vienen a reflejar, a visibilizar esa presencia y a generar comunidad o interactuar entre diferentes comunidades, como puede ser el caso del Festival Afroconciencia que desarrollamos junto a la comunidad afrodescendiente en Matadero, Madrid.
La comunidad quiere tener una voz, quiere tener una presencia y es importante que cuando vayamos a trabajar en nuestras aulas tengamos esto en cuenta. Es importante que los estudiantes afrodescendientes y los estudiantes blancos tengan referentes históricos, pero también tengan referentes reales, referentes del presente. Es importante que en nuestra aula, ya sea recurriendo a los familiares de las personas que participan de nuestra comunidad educativa, ya sea a personalidades concretas vinculadas al mundo afrodescendiente, pues también tengan referentes negros en el aula. O sea, ¿por qué no traer a una persona afrodescendiente a trabajar con estas cuestiones? Bueno, ahora vamos a abordar algunos ejemplos de transformación que os puedan servir como modelo para que luego queráis adaptar y desarrollar en vuestra aula. Estas son algunas de las experiencias que yo he desarrollado junto al colectivo afrodescendiente en nuestro país. Y bueno, esta primera experiencia sería la experiencia Posit City, en la que lo que se planteó fue el desarrollo de un museo en la calle, en el barrio de Lavapiés en este caso, en el que diferentes obras de artistas africanos y afrodescendientes, artistas contemporáneos, se expusieron en la calle. Fue una acción ciudadana, esto no está autorizado por ninguna institución, pero temporalmente ese museo estuvo en la plaza, estuvo en la calle. Y bueno, los diferentes ciudadanos que pasaban por el barrio pues pudieron conocer la obra de estos artistas, y las obras fueron mediadas por personas del colectivo africano y afrodescendiente. Otra experiencia es la experiencia La Afrocolaboradora, a la que podéis tener acceso a través de Facebook y bueno, simplemente es una plataforma de difusión de contenidos en torno a lo afro y de desarrollo de proyectos con la comunidad afrodescendiente. Allí podéis tener acceso a materiales didácticos, podéis tener acceso a noticias, acceso a documentación, libros, etc. En el caso de la experiencia 3 fue un focus group sobre etnoeducación en el que se invitó a la comunidad africana afrodescendiente a debatir sobre todos esos conceptos, esas situaciones o experiencias de las que estamos hablando aquí en esta formación. Y bueno, de ahí surgió la necesidad de un festival en torno a lo afro en Matadero, Madrid, Itzcuan Titzcuan, en el que desde distintas disciplinas ahondamos en los materiales que tenían que ver con la afrodescendencia. Por ejemplo, se invitó a personas como Jerry Chadier a hablar sobre etnoeducación y etnomatemática, a Mamadou Diano, Luis Alberto Alarcón, para trabajar en torno a cuestiones del empoderamiento político, la historia africana. También se desarrollaron desarrollé talleres en torno al arte africano y bueno, pues se hicieron diferentes actividades intergeneracionales en las que se difundió la cultura africana y afrodescendiente. En esta experiencia se trabajó con un artista, Patrice Nayambana, bueno, pues que trabaja decolonizando la obra de Otelo, en el que el personaje principal es un personaje negro que se desenvuelve en Venecia ante situaciones de racismo que son muy similares a las de la época actual. Y bueno, esto también se desarrolló en Matadero, Madrid. Esta otra experiencia refleja una iniciativa que se desarrolló en un barrio de París, en Bagnolet, en el que la situación de la comunidad afrodescendiente bueno, pues es muy diferente a la de España, ¿no? Pues podemos encontrar muchos más espacios dirigidos además por personas africanas o afrodescendientes que difunden la cultura africana. Aquí se desarrolló un taller también con la obra de artistas africanos afrodescendientes con niños de este barrio. En el caso de esta última experiencia, ¿os acordáis que os invitaba a realizar un archivo in progress? Pues en la exposición Ni arte ni educación, realizada por Pedagogías Invisibles en Matadero, Madrid, se construyó un archivo in progress con las aportaciones de diferentes personas de la comunidad negra y algunas propias para construir un imaginario que le facilitara al visitante conocer las diferentes aportaciones a la cultura global del mundo de la comunidad afro. También podían tener acceso a diferentes obras literarias y conocer los textos de las personas africanas y afrodescendientes que habían participado. Para terminar,
os invito a realizar otra acción. Intenta desarrollar un mapa conceptual que englobe y relacione todas las identidades que te conforman. Establece una pirámide con los grados de aceptación que cada una de ellas tiene en tu entorno más cercano y la sociedad. Reflexiona sobre cómo las adaptas y qué te permite o impide cada una de ellas. Y por último, aquella propuesta que sabemos que nos requiere más tiempo y que os invito a realizar en vuestro contexto educativo. Realiza una performance en el aula con tus alumnos y alumnas. Debéis escenificar cómo creéis que se sentirían en diferentes situaciones cotidianas: entrar en una tienda, una disputa de tráfico, ir al banco o solicitar un préstamo, ligar en una discoteca, identidades diferentes, blanco, negro, asiático, indígena. Probar a reflexionar sobre cuáles son las limitaciones o oportunidades que cada una de nuestras identidades, nuestras múltiples identidades, nos ofrece.